Pero tuve en mi corazón compartir hoy día acerca de alentarnos en el Señor, ¿no? Y quiero leerles un versículo que sale en el Salmo 27, el verso 13 y 14, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Ahora, quiero hacer un hincapié acá, ¿no? Esto es el antiguo pacto, ¿no? Y la Biblia dice en Romanos el capítulo 15, el verso 4, si no me equivoco. Voy a dar un pequeño salto ahí. Romanos capítulo 15, verso 4, dice lo siguiente. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la fe y la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿no? Entonces, todas las cosas que se escribieron antes, todas las cosas del Antiguo Testamento, las profecías, las cuales prácticamente todo está cumplido en Cristo Jesús y las cosas que se han realizado, pero igual eran sombra y figura de las cosas que iban a ocurrir en Cristo Jesús, que ya han ocurrido, ¿no? Entonces igual podemos rescatar y sacar cosas buenas porque nos motivan, nos alientan. En los salmos, ¿no? Mi pastor, el pastor Johnson, solía decir que nos unamos al Club 10. ¿No? El Club 10 dice que está abierta la membresía todo el año, que leas 5 salmos y un proverbio todos los días, 2 capítulos del Nuevo Testamento y 2 del resto del Antiguo Testamento. Si uno lee Salmos, uno va a ver la experiencia que el salmista David tenía con Dios en su comunión con Él y cómo eso le brindaba confianza, a pesar de la revelación que él podía tener. Él no podía entenderlo todo. Ahora nosotros estamos del otro lado de la cruz y entendemos todas las cosas de lo que Dios mostraba como sombra y figura en el Antiguo Testamento, ¿no? Es más, estaba escuchando una enseñanza del tabernáculo y por ejemplo en el tabernáculo, todo lo que apunta del tabernáculo en el desierto de Moisés, todo es la figura de Cristo. Cada utensilio, cada cosa que había en el templo, todo apuntaba a Cristo. Es más, la disposición del tabernáculo en el desierto y la disposición de las tribus de Israel acampadas alrededor del tabernáculo, si uno por la longitud y las medidas exactas que le dio de cómo debían acampar, si uno hace una mirada desde arriba, la forma del tabernáculo y como estaba todo el campamento puesto es una cruz, porque todo lo de Dios apuntaba a Jesucristo. Amén. Y a la obra completa y terminada que Él ha hecho. Entonces, cuando nosotros leamos los Salmos o leamos cualquier parte del Antiguo Testamento, tenemos que verla en la visión, en la perspectiva correcta del nuevo pacto en el que estamos. ¿Puedo oír un fuerte amén? Pero acá podemos ver que el salmista, ¿no? David comparte ahí y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, en los problemas y las dificultades. ¿Cuántos pasan por problemas? Todos nosotros tenemos problemas, dificultades, situaciones en lo personal o como iglesia colectivamente. Siempre van a haber dificultades, problemas, pero nosotros podemos poner nuestra confianza en el Señor. Y Él habla y dice ahí que Él hubiera desmayado si no tuviera la confianza, la seguridad que va a haber la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que todo aquello que Dios va a hacer con nosotros, o su bondad, o todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros, van a ser cuando nos muramos, ¿no? Allá en el cielo. ¿Cuántos han escuchado de allá en el cielo, no? Bueno, si tienes 100 años de repente, bueno, qué bueno ya. No, 120 años, no sé, para no poner ninguna edad que alguien se sienta aludido, ¿no? Entonces ya estás más allá que acá, dirías tú, ¿no? No se pasó, yo pienso vivir 200 años. Bueno, está bien, perfecto, vívelo. Pero si tienes 10 años, 15 años, pensar de que tienes que vivir toda una vida para recién disfrutar de la bondad de Dios cuando te vayas al cielo, no es así. Ahora no me malinterpreten, la Biblia dice el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravilloso irnos al cielo, estar en la presencia de Dios, pero Dios desde el principio de la creación, su gran interés ha sido Él estar con nosotros. ¿Ok? Porque si todo el interés de Dios es llevarnos al cielo, ¿para qué hizo la tierra? ¿Para qué puso a Adán en la tierra? Lo hubiese puesto pues en el cielo. ¿No les parece? Pero lo puso. ¿Qué hacía Dios cuando Adán estaba aquí en la tierra? Venía a lo fresco del día y tenía comunión con Él.
¿Ok? Sigue la historia, el tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? La habitación de Dios entre su pueblo ahí en Israel. Después el templo. Y con la obra de Cristo Jesús, el velo del templo se rasga y Él abre un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne para llevarnos a la misma presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios? Se muda dentro de ti. Tu cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. Alguien diga gloria a Dios. Donde tú vas, Dios va. Donde tú llegas, Dios llega. Y eso no es para que se te suban los humos y pienses que eres tú lo máximo. No, lo máximo está dentro de ti. Somos vasijas de barro en la cual está escondida lo precioso, un tesoro maravilloso que es Cristo en nosotros, la expectativa de gloria, de vivir en una dimensión mayor y de experimentar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Amén. El domingo pasado hablamos que en este nuevo pacto es una gloria mayor en la que estamos. Y si bien las escrituras nos sirven, las del antiguo pacto, para ver cómo Dios trató con ellos, qué cosas Dios les dijo, qué cosas Dios hizo, cuánto más ahora que tú y yo estamos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, y la seguridad de ese nuevo pacto y la seguridad de esas promesas es Cristo Jesús en persona, Dios hecho hombre que habitó entre nosotros, y gracias a Él nosotros estamos en Dios y Él ha venido a mudarse dentro de nosotros. Gloria a Dios. Entonces Él dice acá que si no tuvieses esperanza, que nosotros ya no es una esperanza, es una realidad. Tú y yo estamos viendo la bondad de Dios ahora en la tierra de los vivientes, porque el viviente vive en nosotros y su bondad está en nosotros, su amor, todo aquello que Dios tiene, todos los atributos y cualidades de Dios están en Cristo Jesús y Cristo Jesús está en nosotros. La Biblia dice que si queremos conocer al Padre, lo único que tenemos que hacer es ver a Jesús. Porque todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús refleja, la imagen misma es la imagen misma de Dios. No me importa qué idea, estaba leyendo una frase de Bill Johnson que decía, Dios nunca viola su palabra. Así es, amén. Pero Él puede violar el entendimiento que tú tengas de su palabra. Así es. Voy a repetirlo más lento. Él nunca viola, falta a su palabra. Pero Él puede violar el entendimiento que tú creas tener de su palabra. Amén, así es. Amén. Porque tú y yo podemos creer, entender algo de la palabra de Dios y tener cierto concepto acerca de Dios que no necesariamente es cierto. Así es. Y Dios nos va a quitar, me perdonan la expresión, ¿no? Nos va a quitar la tontería que pensemos y nos va a dejar viendo la realidad de lo que su palabra es. Y hermanos, la palabra no es esto. Así es. La palabra es Cristo. Amén. Hola. Lo dice las Escrituras. Estas son las Escrituras. Pero la palabra es Cristo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y este Verbo, no las Escrituras, este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra ahí es logos, la lógica de Dios. Él es la expresión misma de lo que Dios es. ¿Ok? Entonces, Él vive en nosotros. Él está en nosotros. Ya no tenemos que esperar para ver. Ya su bondad, todo lo que Dios es, está en nosotros en Cristo Jesús. Pero habla acá y dice que alientes tu corazón, que cobres ánimo. Que te alientes en medio de las crisis, los problemas y las dificultades. ¿Cómo haces eso? Bueno, poniendo tus ojos y estableciendo tu corazón, persuadiendo tu corazón en aquello que ya Dios ha hecho en Cristo Jesús, en aquello que tú sabes que Él quiere para ti. Lo único que Dios quiere para ti son cosas buenas. ¿Puedo oír eso? ¿Un fuerte amén o no? En el Evangelio no hay ninguna malas noticias. Y este es el Evangelio de su gracia. ¿Qué significa eso? Es el Evangelio de su buena voluntad para con nosotros. Es el Evangelio de su favor inmerecido para con nosotros. Es el Evangelio de su habilidad y poder que actúa en nuestra vida.
Gracias a Dios, Dios no tiene que esperar por nosotros para poder obrar en nuestra vida. Él obró en nuestra vida independientemente de nuestra performance, desempeño, apoyo, ayuda que podamos brindar, porque ahora estamos en Cristo Jesús. Y donde nosotros éramos débiles, Él es fuerte en nosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos cobrar ánimo y aliento en medio de las crisis y los problemas y las dificultades, sabiendo y entendiendo que el mayor está en nosotros, que el Todopoderoso está en nosotros, que Cristo está en nosotros, que todas las promesas en Él son sí y así sea. No hay promesas condicionales en Cristo Jesús. Eso es mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto en el que estamos. En el nuevo pacto en el que estamos, ya Cristo Jesús pagó el precio, ya Él obtuvo todo para nosotros, y la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en los cuales estamos, porque tú y yo, la Biblia dice que estamos en Cristo sentados en lugares celestiales. Y tenemos una posición exaltada en Él y gracias a Él, no por nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, solamente por lo que Él hizo. Dice que ya nos bendijo. Según de Pedro 1, el verso 3 y 4 dice que Él nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo aquello que pueda concernir a esta vida ya te ha sido provisto por Dios. Y no solamente para la vida, sino para que puedas vivir una vida según Dios. Una vida según el estilo de vida, no de los ricos y famosos, sino un estilo de vida del Dios de abundancia. Amén. La Biblia dice que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. La palabra ahí, vida, es Zoe. No, cuando hablamos de la vida eterna, yo me convertí a los 16 años y medio, hermano. Era un adolescente. Los adolescentes siempre están pensando en no aburrirse. Cuando yo escuchaba eterna, yo decía, pucha madre, ojalá el cielo no sea aburrido, porque va a ser eterno. Pero la palabra ahí en realidad es Zoe. Dios vino a traernos la clase de vida que Dios tiene. Y Dios se interesa por nosotros. Y nosotros, en medio de las crisis y problemas y dificultades, debemos poder alentarnos en el Señor y cobrar ánimo, estableciendo y persuadiendo nuestro corazón a verlo a Él, a poner nuestros ojos en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Él ya nos ha provisto, Él quiere lo mejor para nosotros. Establezcamos nuestro corazón en Él. Ahora, ¿cómo nos alentamos? Bueno, tú vas a tener que meditar y reflexionar en todas las veces que Dios ha obrado en tu vida. ¿Cuántos de ustedes? Voy a cumplir 37 años en Cristo. Esos 37 años, Él me ha sacado de un montón de problemas y situaciones. Estoy seguro que a ti también. Si no me equivoco, el Salmo 78 habla de que recordemos aquellas cosas que Dios ha hecho. Haz memoria, porque cuando tú estás en una crisis, en un problema, en una dificultad, los ataques y la situación que viene a tu mente es pensar que esta vez no te salvas. Pero es mentira, porque Dios es un Dios que siempre va a encargarse de obrar en tu vida. Y más ahora si entendemos y establecemos nuestro corazón y meditamos en el hecho de que debemos confiar plenamente en Él. Confiar es fe, es tu fe. La fe es tener tu corazón persuadido. ¿Persuadido de qué? Persuadido de las verdades de la palabra de Dios, de aquello que Él te ha revelado. Aquello que Él vino a traernos y a mostrarnos acerca del amor del Padre, acerca del interés que Él tiene por nosotros. Confiar plenamente en Él. En Proverbios el capítulo 3, el verso 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ok? Fíate de Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra propia prudencia, nuestra propia mente, cuando estamos en problemas o dificultades, siempre nos va a decir cosas. Y no solamente nos dice cosas, sino que pinta imágenes calamitosas, ¿sí o no? Y algunos que tienen una mente y una imaginación muy precoz, ven las cosas ya ni siquiera en 3D, sino en 4D. No solamente las ven, las sienten. Sienten cosas que les van a ocurrir, ¿no? Van al doctor y el doctor les dice que tienen una enfermedad tal y tal, y algunos ya se ven hasta en el velorio. Con qué ropa está en el ataúd, y si son mujeres, seguramente no les va a gustar con qué vestido las pusieron. Entonces, tú no puedes imaginarte
la calamidad completamente y ver esas cosas. Tú tienes que cobrar ánimo y ver y poner delante de tus ojos la palabra de Dios y la obra terminada de lo que Él ya ha hecho por ti. No es un asunto de cuánta fe o cuán fuerte en fe eres, es un asunto de que si ya Jesús pagó por ello, a través de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y estar sentado a la diestra del Padre, entonces ya es tuyo, te pertenece. Y no es asunto de cuánta fe tú tienes, es asunto de que Él ya lo ha provisto para ti, Él ya pagó el precio para ti, y lo único que tú tienes que creer es creer si Él ya lo hizo o no. Y si tú crees que Él ya lo hizo, entonces eso es tuyo. Y darle gracias a Dios, no apoyarte en tu propia prudencia, estar tratando de imaginar cómo se solucionará tal o cual cosa. Hablaba el otro día con Dusty y decía, a veces nosotros vemos las cosas ¿se acuerdan los televisores de 14 pulgadas? No, tú ves, tu panorama es 14 pulgadas, pero Dios ve pues en pantalla IMAX, ¿no? O sea, enorme, no, que 50 ni 100 pulgadas, mucho más grande, una pantalla del cine, pero esas curvas todavía que ves hasta por los costados. Él ve todo eso y Él sabe que te conviene, Él sabe que va a pasar, Él sabe qué es lo que tienes que hacer. Por eso no te tienes que apoyar en tu propia prudencia, sino reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque ahora tienes al Espíritu Santo que mora dentro de ti para guiarte, dirigirte, enseñarte, tener el check, percibir. Amén. Entonces, tienes que establecer tu corazón, confiar. ¿En qué tienes que establecer tu corazón? En el amor que Dios tiene por ti, hermano, hermana. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando dice, porque el temor lleva en sí castigo, el que teme no se ha perfeccionado en el amor, y dice que tendremos confianza porque sabemos que estamos en el amor de Dios en el día del juicio. No está hablando del día del juicio final, no, está hablando, la palabra ahí en el griego es crisis. Vas a tener confianza en el día de la crisis, en el momento de la situación o el problema que tú puedas tener. Tú puedes tener confianza porque tú sabes que tu papi te ama. No te ama por tus méritos, no te ama por las cosas que hayas hecho o hayas dejado de hacer, te ama inclusive a pesar de ti mismo. Él te ama a pesar de ti mismo. Un hombre llamado Brennan Manning decía que Dios nos ama tal como somos y no como debiéramos ser. Y decía, porque tal vez nunca llegues a ser como debieras ser, pero aún así Dios te ama. Aleluya. Ahora Él nos ama tanto que nos ha dado el Espíritu Santo que Él va a hacer cambios en nuestra propia vida, pero Él los va a hacer en la medida que tú te establezcas, persuadas tu corazón de cuánto Dios te ama, de cuán importante tú eres para Él, de que Él es tu Padre. Vimos el domingo pasado que las aves del cielo no siembran, ni recogen, ni guardan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta, que los lirios del campo no hilan, ni cosen, ni tejen, ni nada de eso, y Dios los viste de tal manera. ¿Cuánto más vosotros valéis que las aves o que las flores que hoy día están y mañana son echadas al fuego? Vosotros somos hijos e hijas de Dios. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Dios se encarnó, ¿se han puesto a pensar en eso? Dejó su condición de Dios y se encarnó, se vistió de este traje humano, de carne, y experimentó todo como nosotros, para identificarse plenamente con nosotros, y que Él supiera, y por eso es que la Biblia dice que padeció en todo como nosotros, y dice que no tiene vergüenza de llamarse nuestros hermanos. Jesús no tiene vergüenza de llamarte hermano. Amén. Y pasó por todo para que nosotros sepamos hasta qué extensión y qué punto Dios estaba dispuesto a obrar por nosotros. Dios, cuando creó y planeó todo esto, llamó al Verbo el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que iba a pasar y Él tenía su mente puesta en ti, en tener comunión contigo. Y cuando el hombre pecó y pasó todo esto, Él sabía que iba a pasar, pero Él ya tenía todo esto planeado. A través del sacrificio de Cristo, Él iba a alcanzarte. ¿A qué extensión iba a llegar Dios? Que Dios no está dispuesto a vivir sin ti. Amén. Eso debe hacer que nuestro cerebro, si llegó a ese extremo para alcanzarte y que no te perdieses, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos conocen ese verso, pero dejan de leer el 17. Alguien diga gloria a Dios. El 17, ¿qué dice?
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si tú predicas un evangelio que condena a la gente, tú no estás predicando el evangelio. Estás predicando tu religiosidad y Dios va a violar tu entendimiento de la escritura que tú tienes. Porque no es lo que su palabra dice. Hola. Todo predicador en esta tierra que desde su púlpito predique sandeces llenas de odio, es mi oración que Dios les abra el entendimiento. Porque eso no es el evangelio. Cualquier predicador que predique discriminación, odio a cualquier persona por cualquier cosa, y no les presente el amor de Dios, ese no es el evangelio. Si tú vas a un lugar y sales de ese lugar deprimido, arrastrando tus pasos, qué buen mensaje dio el pastor, ¿no? Sí, soy un gusano, un ala engaña. Tengo que orar más, ayunar más. ¿Les reviento un globo, no? O sacrificamos una vaca en el camal hoy día. Jesús dijo que cuando el novio está, no hacen ayuno, sino fiesta. Nosotros ya estamos con el novio. Ahora, ¿eso significa que no debes ayunar? Yo no he dicho eso. Pero si piensas que vas a ayunar para lograr algo, es huelga de hambre. Si quieres, encadénate a las puertas de la iglesia. No acá porque es un hotel, no, pero tu concepto que tengas. ¿Cuál es la idea? No me acuerdo si fue Voltaire el que dijo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre le devolvió el favor y creó un concepto de Dios a su imagen y semejanza. ¿Cuál es el Dios que tú ves dentro de ti? ¿Cómo es tu Padre? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Va de acuerdo a la Escritura? ¿Va de acuerdo a lo que Jesús vino a presentar? ¿Va de acuerdo al Logos, que es la lógica de Dios hecha carne acá entre nosotros? ¿Al Verbo encarnado? ¿Qué idea tienes tú de Dios? ¿Que es un Dios castigador? ¿Cuántos hemos oído estas frases de que Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega temprano? Yo le he predicado, yo le he dicho, ¿sí o no? Yo ya he cambiado mi concepto en cuanto a eso. Porque, ¿cuántos de ustedes son papás acá? A ver, esto es Daniel y Ximena, ¿no? Y Robin y Anita, que han presentado hoy día a sus bebitos. ¿Cuántos de ustedes quieren que crezcan, o sus hijos acá, que saben que tienen alguna necesidad o algo y están esperando hasta el último segundo para que reciban o ayudarlos? Y en todo el proceso los ven angustiarse, estresarse, tener temor, pasar por problemas. ¿Ustedes harían eso con sus hijos? Sin embargo, nosotros hemos elaborado esta frase idiota, que decimos que Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega temprano. Yo no creo en un Dios así ahora. Yo creo en un Padre que me ama y se interesa por mí, y no en un Dios sádico que disfruta. Vamos a ver si realmente creen. No es tu fe, es la fe del Hijo de Dios que está en nosotros por haber creído en su sacrificio, la que importa. La fe del Hijo de Dios y creer en lo que Él ya hizo por nosotros. Hola. La prueba de tu fe, pelear la buena batalla de la fe, no es de mantenerte tú en tu fe personal, es creer en lo que Él ya hizo. Y volvemos a esto. ¿En qué está establecido tu corazón? ¿En qué estás confiando? Tienes que confiar y establecer tu corazón en el hecho de que Él te ama más de lo que tú te puedes imaginar, hermano. Porque tú hasta el día de hoy te descalificas. Estaba en una reunión de líderes con mi gente, en mi equipo, y salió en la misma reunión algo que comentaban y preguntaban, ¿no? Y mencionaron la gracia en esa reunión como si fuese un tema. ¿No? Un tema, hay que hablar otros temas. Es que yo entiendo, hay que hablar varios temas y tener estudios bíblicos para varias cosas, hay diferentes necesidades. Pero al oír eso, yo dije, ni mi propio staff, ni mis propios líderes
aún la están captando, ¿qué puedo esperar de la congregación? La gracia no es un tema. Una persona. La gracia es una persona. Jesús. Es Jesús. Aleluya. Y Jesús lo abarca todo. Toda área de nuestra vida. Aleluya. Cualquier área. Amén. Él es una persona. Spurgeon decía, y le preguntaba a su congregación, ¿saben quién fue Spurgeon, no? Sí. Charles Haddon Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, en 1800. Tenía una iglesia, el Tabernáculo de Londres. 5,000 personas y tenían que turnarse. Cada 3 meses, si iban 5,000, venían otros 5,000. Y así. Y él decía, la congregación no sé por qué sigue viniendo, ya deben estar cansados de escucharme predicar lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque lo único que predico es de Jesús, de su gracia y la obra completa que Él realizó. Ese es lo único. No, y yo sé que ustedes es lo único que me van a predicar, tengo noticias para ustedes, es lo único que me van a escuchar predicar. Solamente Cristo, solamente fe en Él y solamente por gracia. ¡Ah! ¿Es luterano, pastor? No. Aleluya. Y debemos saber y conocer y establecernos en esa realidad. Establecerte en cuanto Él te ama. Si tú realmente crees profundamente en tu corazón que Él te ama, tú puedes estar seguro y vivir sin miedo y sin temor, que cualquier cosa que estés enfrentando, Dios se encargará que tú la atravieses. Y no la atravesarás solo, porque Él estará contigo en todo momento. Crisis y problemas tendremos, pero dijo que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Establécete en eso, medita. Usa de tu imaginación para ver las cosas como Dios las ve. Tal vez nos veas una salida, qué sé yo, sin importar si entendemos lo que sucede o no entendemos lo que sucede. Tú puedes confiar plenamente en que tu papi te ama. Que Él hizo todo para poder tener comunión contigo. Y que cuando estuvo en la cruz, miró más allá. Miró más allá. Y soportó todo esto con gozo porque te vio a ti y a mí. Que desde antes de la fundación del mundo, ese era el propósito. Entonces, en medio de tus situaciones y problemas o dificultades, o como nosotros estamos teniendo en la congregación, tenemos que afirmarnos y tomar ánimo y alentar nuestro corazón de que Dios está en nosotros y con nosotros, que no nos ha dejado. No importa si vemos o no vemos, podemos estar plenamente establecidos, persuadidos y confiados que nuestro Padre nos ama, que Él es nuestro papito, que Él tiene un especial interés por nosotros y cuida de nosotros afectuosamente y con cariño. Dice 1 Pedro 5:7 en la versión de la Biblia amplificada. Él tiene un especial interés por ti. ¿Sabías, hermano, hermana, que tú has enriquecido a Dios? Antes ese pasaje de Efesios del capítulo 1 me causaba problemas. Porque los otros sí entendía que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, hemos sido enriquecidos, tenemos una herencia. Hechos 20, el verso 32 dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tengo una herencia. Pero en Efesios 1 decía que nosotros somos la herencia de Dios. Y que nosotros hemos sido, que Dios ha sido enriquecido con nosotros. Tú dices, ¿yo? Te miras al espejo. Pucha, ¿qué ha visto Dios? Sin embargo, para Él, tú eres alguien valioso, su especial tesoro. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y se alimentaron todas las personas después de estar todos empanzados? El Señor le dijo, recojan todo para que nada se pierda. Eso muestra una cualidad, un atributo de Dios. Él no quiere que nada se pierda. Él no es un despilfarrador, Él quería que más gente pueda ser vencida con ello. Ahora, si tú eres su especial tesoro, ¿tú crees que Él tiene un lugar en el cielo donde almacena? ¿Es un coleccionista de estos que compran compulsivamente? No, come y tal, lo tira, no lo vuelve. No. Él, si no desperdició panes y peces, ¿tú crees que va a descuidarte a ti? Él tiene un especial cuidado de ti. Pero a veces nosotros con nuestros conceptos, nuestras ideas,
permitiendo el temor y distintas cosas, limitamos a Dios en nuestra vida y no debemos hacerlo. Cobra ánimo, hermano. Aliéntate en el Señor. ¿Habría yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes? Háblale a tu corazón, aliéntate, medita, establece estas cosas en tu vida. Mira más allá, visualiza las cosas que Dios dice en su palabra que Él ya ha provisto para ti. Mírate sano, mírate próspero, mírate bendecido. Amén. Aleluya. Yo estoy visualizando que por donde quiera que voy, soy un imán que atrae bendiciones por todos lados. Porque ya he sido bendecido con todo. Aleluya. Gloria a Dios. No me están llamando, me están diciendo ya cállate. Aleluya. Mírate a ti mismo así. Que donde quiera que vayas tienes favor, que eres bendecido. Amén. Si vas al banco hay una colaza, ¿no? Yo no sé, bueno, Dios bendiga a los bancos, no te dice, trabajas en el banco, pero yo no sé si tienen un placer especial en tener 4 ventanillas y solamente tener una o dos que atienden y las otras ponen su cosita que dice, pase la otra ventanilla. Cuando el banco está vacío, todos están atendiendo. Pero cuando está lleno de gente, y ven, porque están ahí, ¿no? No abren nada, ninguna más. Bueno, tú puedes creer que cuando pasa eso, justo se abre para ti y tú pasas. Desde aquí para acá te dice. O cuando viajan, ¿no? Y las colas. ¿Cuántos de ustedes les gustan las colas? A mí me gustan las colas cuando estoy en primer lugar. No, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, puedes esperar, estar expectante del favor y la bendición en las cosas más pequeñas. Aleluya. Pero si no estás expectante de eso, porque no estableces tu corazón y no estás afirmando tu corazón en esa dimensión, en esa realidad de que Dios quiere que tú tengas días buenos, aleluya, que Dios quiere que tú disfrutes de todo aquello que Él te ha provisto, que confíes. La fe no es otra cosa que confianza, hermanos. ¿En qué tienes que confiar? Confiar en lo que Él ya hizo, confiar en la obra completa y terminada de Jesús en su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y estar sentado a la diestra del Padre. Él está sentado porque no hay nada más que hacer. No hay nada que tú tengas que aportar, tan solo creer. Una vez le preguntaron a Lutero, y todo esto, buenas noticias y todo esto de la salvación, ¿qué aportamos nosotros? Nuestro pecado y rebeldía, nada más. ¿Sabes? El único requisito para ser justo y justificado, ¿saben cuál es? Ser impío. Eso es lo que dice Romanos 4. Lo único que necesitas para ser justo y justificado es haber sido impío. Y eso todos hemos sido campeones, ¿sí o no? Pero ahora hemos creído en Cristo Jesús, ya somos justos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y yo sé que de repente que ven este video, otras personas, o gente que venga por primera vez, esto es, no sé, medio raro que predica el gordo A algunos de repente les hierve la sangre lo que predica. Lo lamento. Mi oración es solamente que llegues a captarla. Amén. Y mientras no la captes, si te enojas conmigo, rajas, criticas, no importa, hay membresía para que te unas al club. O sea, puedes unirte. En mí no va a producir absolutamente nada, porque yo ya lo vi. Cuando alguien no la ve, se puede enojar con los que ya lo vieron y están disfrutándolo. Pero a mí no me va a causar ningún problema. Si no la ven, voy a seguir predicando y orando para que el Espíritu Santo abra el entendimiento hasta que lo vean. Y cuando lo veas, hermano, es muchísimo mejor vivir de este lado de la cruz. Amén. Vivir del nuevo pacto. Amén. Como un pastor Peter Swart hablaba con una persona en el gimnasio. Y este hombre todo el tiempo era negativo y todo el tiempo andaba condenando y todo el tiempo andaba hablando calamidades y que le pasaba esto, lo otro, y que la ley, que las consecuencias, que las maldiciones generacionales y esto y lo otro. No hay maldiciones generacionales cuando estás en Cristo. Nada. No, todas estas cosas y esto un día le dice, oye hermano, wow, tu rostro está brillando, wow. Dijo, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, no sé, te pareces a Moisés, ya oye. Porque tú eras ley. Y usted dice, no, pero hay que cumplir los 10 mandamientos. Cristo ya los cumplió.
Si tú estás en Cristo y el espíritu de vida de Cristo está dentro de ti, tú no vas a vivir violando esas cosas. Vas a vivir de acuerdo a la naturaleza que hay en ti, que es santidad. Amén. Aleluya. Pero mi motivación esta mañana con este mensaje es alentarlos, animarlos. Cualquiera que esté pasando pruebas o dificultades y situaciones, estas no están viniéndote porque eres malo o porque Dios está enojado contigo, se levantó de mal humor en la mañana. No. Son cosas que pasan en la vida. Pero gracias a Dios no estamos solos. Y gracias a Dios su favor siempre está con nosotros y Él nos ama. Visualízate de esa manera. Y estas situaciones nos van a hacer más fuertes, vamos a crecer y nuestra confianza en el Señor también crecerá, porque una vez más podremos decir, de esta también el Señor nos salvó. Aleluya. Harold Hill, un ingeniero de años atrás, carismático, que escribió una serie de gamas de libros que todos eran en función a ser un hijo del rey, ¿no? Había uno que se llama ¿Cómo vivir como un hijo del rey? Él decía que cuando habían problemas o dificultades, él se gozaba porque era una oportunidad más para ver un milagro fresco de Dios en su vida, una intervención de Él. Cuando tú vas a experimentar en tu vida aquello de lo cual tú estás expectante. Si tu expectativa es calamidad y que te vaya mal, eso va a pasar. Por eso debemos corregirnos en qué pensamos, en qué visualizamos, en qué cosas están delante de nuestros ojos. Mire el pacto en el que estás. Visualiza aquello que Dios tiene. Mira a tu Padre sonriéndote, que te ama, que siente. Ese es el Evangelio. Aleluya. ¿Cuántos de los que están acá pueden salir de este lugar deprimidos, abatidos y tristes esta mañana? No pueden. Ahora, por supuesto, mucha gente dirá, ese es un mensaje light. Sí, pues, Jesús dijo, ligera es mi carga. Amén. Aleluya. Aprende a vivir libre en los ritmos no forzados de la gracia, dice la Biblia del mensaje. Aleluya. Amén. Si es light decirte que Dios te ama, somos ultra lights. Aleluya. Amén. Ustedes son de la hiperfe. Totalmente de acuerdo, somos. Porque donde dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa palabra sobreabundó es hiper en el griego. Somos de la hipergracia, de la recontra hipergracia. Aleluya. En la cual no depende nada de nosotros, sino depende todo de lo que Él ya hizo. Y tenga noticias, porque para algunos que están pensando, la gente entonces va a vivir desordenadamente. Si tienes al Espíritu de gracia dentro de ti, y si realmente entiendes la gracia, como dice Tito, el capítulo 2, el verso 11 y 12, dice que la gracia te va a enseñar, porque la gracia es una persona, es Jesús. No basta conocer lo que la gracia dice, tienes que tener comunión con la persona de Jesús. Y si tú tienes comunión con la persona de Jesús, la gracia, Él te va a enseñar a cómo vivir. Y te va a dar la capacidad y la habilidad para vivir una vida en victoria, en santidad, sobria, mente, sin vivir desordenadamente. Él lo va a hacer. Aleluya. Amén. Amén. Él es el que lo hace. El único poder que tiene el diablo, hermanos, porque siempre hay fanáticos del diablo también. Todos tienen sus fans y el diablo tiene algunos también. Y creen que es tremendamente poderoso, ¿no? El único poder que tiene el diablo es el poder de engañar. Y la Biblia dice, no lo dice el pastor César, no lo dicen los predicadores de la iglesia, no, lo dice la Biblia. El poder del pecado es la ley, la prohibición, la condenación. ¿Qué ha hecho? Jesús venció al enemigo y la iglesia religiosa le ha vuelto a dar las armas. No te voy a usar. Le ha vuelto a dar las armas al diablo. Jesús le quitó, porque en la cruz clavó toda nuestra culpa, las cosas que nos eran contrarias, todo. De manera que el que está en Cristo es una nueva persona y no hay condenación para el que está en Cristo. Sin el añadido al texto original.
Pues solamente dice, no hay condenación para el que está en Cristo. No dice al que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No dice, no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Y qué ha hecho la religión? Le ha vuelto a dar el arma al diablo para decir, prohibirte esto y esto, y tienes que cumplir aquello y esto y lo otro. Y el enemigo vuelve a tener el arma y dice, gracias. Pero si tú eres libre de eso y entiendes claramente lo que Dios ha hecho, el único poder que Él tiene es de engañarte. No se lo permitas. No permitas que te engañe haciéndote pensar que Dios no se interesa en la situación que tú estás viviendo, estás atravesando. No le permitas que te engañe en pensar que tu Padre no está interesado en ti, que no te ama lo suficiente para verte salir adelante de cualquier problema. No, Él es tu papi. Él está. ¿Han visto ustedes a Daniel y a Ximena cómo estaban? Y a los restos estaban chochos, ¿no? O sea, había que prestarle pañuelos. Acá miren a la abuelita y a la tía de Sara Joana, ¿no? Había que prestarle. Y todos los que tomaban fotos. Bueno, si nosotros podemos estar chochos con nuestros hijos o con nuestros nietos, óigame, nuestro Padre Celestial. Aleluya. Que el propósito eterno se cumplió en Cristo Jesús, de que Él tenga esta familia para siempre. Aleluya. Amén. Él va a ver por ti, Él va a hacer que salgas adelante. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por alentar, por animar, por bendecir a cada persona esta mañana, Señor. Y cualquier problema o dificultad que ellos estén pasando, no importa cuán mala sea la noticia que hayan recibido de la salud, de sus finanzas, de su hogar, Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú hagas milagros gloriosos en sus vidas. Que los ayudes, que los ministres, que los apoyes, que experimenten de tu amor y que sepan que jamás están solos. Y que como tú amas a Jesús, así nos amas a cada uno de nosotros. Y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Tal vez hay personas acá que vienen por primera vez. A ti que estás viendo por video, de repente no has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, no le has invitado a que Él sea tu Señor y tu Salvador. Esta es tu oportunidad. Si tú estás acá y no estás seguro de tener vida eterna, la clase de vida que Dios tiene, de no tener comunión con este Dios amoroso, tienes un concepto religioso de Él y que Dios siempre está enojado contigo, no es cierto. Él te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo. Y si quieres tener un encuentro personal con Él y abrirle tu corazón, yo quiero hacer una oración, la cual lo invitas a que Él entre a tu vida. Y si estás en este video, haz esta oración. Toda esta congregación, repitamos en voz alta esta oración. Y si tú estás aquí, lo vas a hacer por primera vez, únete con nosotros. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna porque te tengo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.